Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación de electrotecnia vamos a determinar la potencia eléctrica que está consumiendo el circuito. El mismo está compuesto por un capacitor cuya coeficiente de capacitancia presenta un valor de 300 microfaradios, una bobina cuya coeficiente de autoinducción presenta un valor de 0,1 henrios y una resistencia de 15 ohm. Todos los componentes se encuentran conectados en serie, alimentados por una fuente de tensión de 220 volts y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. En primer lugar vamos a determinar el valor de las reactancias, tanto inductivas como capacitivas. Para el cálculo de la reactancia inductiva utilizaremos la siguiente expresión. Siendo omega la velocidad angular de la onda, es decir, 2pi por frecuencia, y L el coeficiente de autoinducción. Ahora reemplazamos los datos. Si analizamos las unidades, ciclos sobre segundos por henrios es ohm. Realizamos el cálculo de forma tal que el valor de la reactancia de la bobina corresponde a 31,4 ohm. Ahora vamos a determinar el valor de la reactancia capacitiva, siendo la reactancia capacitiva 1 sobre omega por c. Habíamos dicho que omega es la velocidad angular de la onda, es decir, 2pi por frecuencia, y c el coeficiente de capacitancia. Ahora reemplazamos los datos. A los 300 microfaradios lo multiplicamos por 10 a la menos 6 para convertirlos en faradios. Si analizamos las unidades, 1 sobre ciclos sobre segundos por faradios es ohm. Realizamos el cálculo de forma tal que la reactancia capacitiva presenta un valor de 10,6 ohm. Una vez determinadas ambas reactancias, es decir, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, vamos a representar todas las componentes como una única impedancia de forma binómica o bien rectangular. La representación de la impedancia en su forma binómica está compuesta por una componente real, que en este caso está representada por la resistencia, cuyo valor es de 15 ohm, y una componente imaginaria que está representada por una componente reactiva e inductiva para el caso de la bobina y una componente reactiva capacitiva para el caso del capacitor. Fíjense en ustedes que esa diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva es la componente imaginaria, es decir, la componente reactiva. Por lo tanto, representamos todas las componentes en la forma binómica. Por tratarse de números complejos y magnitudes vectoriales, no podemos sumar las componentes reales con las componentes imaginarias. Las componentes imaginarias sí las podemos restar, quedándonos de la siguiente forma. La impedancia la podemos representar mediante un triángulo rectángulo, donde la base del triángulo rectángulo está representada por la componente real y el lado opuesto está representado por las componentes imaginarias, es decir, la componente reactiva, ya sea reactiva inductiva o reactiva capacitiva. La suma vectorial de ambas componentes, es decir, las componentes reales y las componentes imaginarias, nos determina el módulo de la impedancia. Por tratarse de un triángulo rectángulo, el módulo de la impedancia lo podemos determinar por Pitágoras mediante la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos los datos, realizamos el cálculo de forma tal que el módulo de la impedancia presenta un valor de 25,64 ohm. Ahora debemos determinar el argumento, siendo el argumento el ángulo comprendido entre la componente resistiva y la impedancia. El ángulo φ eléctricamente representa el ángulo de fase que existe entre la onda de corriente y la onda de tensión, o bien el ángulo comprendido entre el fasor corriente y el fasor tensión. Para determinar el argumento utilizamos la siguiente fórmula.
Reemplazamos los datos, cancelamos y realizamos el cálculo. Dándonos como resultado un ángulo positivo de 54,2 grados. Ahora sí podemos representar la impedancia en forma polar con su módulo y su argumento. Para el cálculo de la corriente eléctrica que consume el circuito, debemos aplicar la ley de Ohm en corriente alterna. El valor de la impedancia debe representarse en su forma polar, con su módulo y argumento. El valor de la tensión es dato, que corresponde a 220 volts. Representamos el fasor tensión en la posición 0 grados. Ahora reemplazamos los datos en la fórmula. Recordemos que el fasor es un vector que se encuentra girando a una velocidad angular omega, es decir, 2pi por frecuencia. El ángulo de la tensión lo definimos nosotros. Tomamos 0 grados para facilitar el cálculo. Cabe aclarar que si tomamos otro ángulo, llegamos al mismo resultado. Por tratarse de una división, los ángulos los restamos. Realizamos el cálculo. Volt sobre ohm es ampere. Por lo tanto, el valor de la corriente eléctrica que está consumiendo el circuito corresponde a 8,58 amperes con un ángulo negativo de 54,2 grados. Representamos el fasor corriente. Como el ángulo de la corriente eléctrica es negativo, la corriente se encuentra atrasada respecto a la tensión. Esto significa que el circuito se está comportando como una carga inductiva. Una vez determinada la intensidad de corriente que está consumiendo el circuito, debemos calcular la potencia eléctrica. Nos vamos a basar en el triángulo de potencia, siendo el triángulo de potencia la sumatoria vectorial de la potencia activa y reactiva, dándonos como resultado la suma de esos dos vectores, la potencia total. El ángulo φ es el mismo ángulo de la impedancia y está comprendido entre la componente real, es decir, la resistencia, y la propia impedancia, que corresponde a 54,2 grados positivos. Para calcular las potencias utilizaremos las siguientes expresiones: potencia activa, potencia reactiva y potencia total, siendo U el valor de la tensión, 220 volts de corriente alterna, I es el valor de la intensidad de corriente que está consumiendo el circuito, 8,58 amperes, y φ el ángulo de la impedancia, 54,2 grados positivos. La potencia activa la vamos a expresar en watts, la potencia reactiva en volt-ampere reactivos y la potencia total en volt-ampere. Ahora reemplazamos los datos y realizamos el cálculo, dándonos como resultado una potencia activa de 1104 watts, el equivalente a 1,104 kilowatts, una potencia reactiva de 1530 volt-ampere reactivos, el equivalente a 1,530 kVA reactivos, y una potencia total de 1887 volt-ampere, el equivalente a 1,887 kVA. Se debe verificar que la potencia total debe ser mayor que la potencia activa y reactiva. Es lógico debido a que la potencia total es la sumatoria vectorial de la potencia activa y reactiva. Para el cálculo del factor de potencia, coseno φ, utilizamos la siguiente expresión, siendo el factor de potencia un indicador que nos permite determinar el rendimiento eléctrico de las cargas del circuito. Es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia total. Reemplazamos los datos. Como el factor de potencia no tiene unidad, para cancelar las unidades, reemplazamos el watts por su equivalente volt-ampere, cancelamos las unidades
y realizamos el cálculo, dándonos como resultado un factor de potencia de 0,58. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.